¿Qué prefieres? ¿Ser el trader que el 80% de sus trades están en negativo o aquel trader que tiene el 80% de efectividad a la hora de poder proyectar el mercado? Si quieres ser el segundo, tienes que quedarte hasta el final de este video porque aquí te voy a indicar cómo anticiparte, cómo proyectar el mercado y tener mejores entradas. Mi nombre es Catalina y soy experta en el método KaizenFX. Soy economista y financista profesional y en este video te voy a estar compartiendo la información que te va a permitir tener mejor precisión a la hora de proyectar el mercado y saber entre un 80 a 90% de las veces hacia dónde se va a ir el mercado. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones porque te va a estar dando mucha información de valor que te va a permitir a ti llegar a la rentabilidad. Así que comencemos. Primero que todo vamos a hablar sobre un concepto clave que se llaman ciclos de mercado. Desde la parte económica y teoría económica se refiere a patrones recurrentes que se presentan dentro de un mercado o dentro de una industria en específico. Hablando desde la parte macroeconómica, normalmente está entre los 8, 12 o 10 años ese ciclo en que atraviesa esa industria o la economía. Y seguramente tú mismo te has dado cuenta que de pronto en un periodo de cierta cantidad de años la economía empieza a decrecer o a crecer o a entrar en recesión. Ahí ya empezamos a hablar de las 4 fases que normalmente atraviesa la economía, que son la expansión, el pico, la recesión y la depresión. Esto, claro está, hablando desde la base teórica económica. Igual si tú deseas aprender más sobre este tema, me puedes dejarlo en comentarios para profundizar más a detalle. Pero, ¿por qué funciona en nuestro análisis técnico? Debemos de tener en cuenta que lo que nosotros analizamos a través de los gráficos es el comportamiento de las personas. O sea, si tú estás comprando, si otra persona está comprando, si una institución está comprando y vendiendo, se va a ver representado en los precios de los activos que nosotros estamos invirtiendo. Esto hace que nosotros podamos determinar cuándo es más probable que el mercado pueda subir o caer, teniendo en cuenta que nuestros comportamientos como individuos dentro de la economía tienden a tener un comportamiento racional. Pero aquí va la pregunta clave y es, Cata, ¿pero por qué yo lo puedo utilizar dentro de mi operativa si está dentro de un periodo de 12 años, 8 años, 10 años? Porque sucede que esos ciclos de mercado no solamente es en años, sino que también lo podemos evidenciar en las sesiones de mercado, en los días, en las semanas, meses y años, haciendo que nosotros podamos ver esos ciclos dentro de nuestra operativa intraday, tipo swing o incluso scalper. Y esto nos permite poder tener mayor probabilidad para saber cuándo va a subir, cuándo va a caer o incluso cuándo se va a consolidar. Pero ahora vamos a ir a los gráficos para explicarte puntualmente cómo tú los vas a poder aplicar dentro de tu operativa. Ya hablamos sobre las fases por las que atraviesa un ciclo económico en las bases de la economía, la teoría económica. Ahora lo vamos a ver a través de los gráficos. ¿Qué sucede? Nosotros debemos de tener en cuenta que un ciclo de mercado en nuestro análisis técnico normalmente va a contemplar 3 fases. Primero que todo está la manipulación de mercado, que es ese movimiento en contra de la dirección que va a tener el mercado durante ese ciclo de mercado. Segundo, está el impulso, que es el movimiento fuerte y veloz con sucesión de altos y bajos cada vez más altos o cada vez más bajos. En este caso pues sería cada vez más altos, teniendo en cuenta que la fuerza y velocidad está hacia arriba. Y la última fase, que es el retroceso, ese movimiento que es lento, que es correctivo, que puede ser de diferentes formas, pero que de cierta manera retrocede hacia el precio de apertura del mercado. Por eso durante estas diapositivas vemos que el precio de apertura de ese ciclo va a ser fundamental. Entonces, ya yendo a los gráficos, vamos a evidenciar ejemplos a la hora de marcar el ciclo de mercado. En este caso vemos cómo el ciclo de mercado, marcando el precio de apertura de inicio de la semana, nos indica el movimiento de manipulación, el impulso y el retroceso debido hacia el precio de apertura. Piensa que ese precio de apertura es un precio imán. Atrae el precio de ese activo hacia él, haciendo que el mercado durante esa semana fluctúe en torno a él. Entonces, en este ejemplo vemos que la manipulación va en contra del movimiento,
continúa cayendo y el día jueves hace el debido retroceso hasta el precio de apertura. Vamos con otro ejemplo en otra semana, que es el domingo se marca el precio de apertura, manipulación, el impulso y el retroceso. Vemos otra vez otro ejemplo, el precio de apertura, la manipulación, los impulsos y el retroceso. Si nos damos cuenta, el mercado después de finalizar esa fase impulsiva, vemos cómo suele hacer ese retroceso debido hacia el precio de apertura. Pero entonces, nosotros, ¿qué debemos de tener en cuenta a la hora de operar? Si tú analizas un activo en específico, si tú tienes varios activos en específicos, te invito a que te sientes a analizar en qué momento hace la fase de manipulación, en qué momento hace la fase de impulso y en qué momento hace la fase de retroceso. ¿Por qué sirve esto? Porque en el caso del oro, yo personalmente me he dado cuenta que la fase de manipulación suele ser los días lunes en sesión de Asia o Londres, y ya a partir de la sesión de Nueva York empieza a hacer los impulsos entre lunes, martes y miércoles. Ya para el día jueves y viernes suele hacer el retroceso dentro de ese ciclo. Esto para el caso del oro. Pero puede ser que tú operes el euro dólar. Si te pones a analizar el euro dólar, puede ser que la manipulación dure entre el lunes y el martes y que ya la fase impulsiva dure un poco menos, pero que sea desde el martes en Nueva York hasta el día miércoles en la tarde y el jueves y el viernes haga el retroceso. Entonces, aquí ya es importante que tú te pongas en la tarea de estar analizando dentro de tus activos cuáles son las fases que atraviesa ese activo y en qué momentos de la semana lo hace. Y ahora vamos a hablar de ciclos anuales, y este ya es un tip para las personas que de pronto son más tipo swing. Nosotros podemos tomar el precio de apertura del año, que aquí podemos ver perfectamente como el precio de apertura del año, de este año, del 2023, empieza a ser la manipulación, que es el movimiento en contra, el impulso a favor de la tendencia que se está presentando, que es alcista, y el retroceso. Si nos damos cuenta, el mercado está cayendo lento hacia el precio de apertura. Esto nos permite también saber que si el contexto es bajista dentro de esa finalización del año, yo voy a estar buscando ventas. Y por otro lado, tenemos también el ejemplo del 2022 en el caso del oro, apertura del año. Vemos cómo el mercado se mueve en contra de la dirección que va a tomar, ¿sí? Toma los impulsos en gran parte del año y ya finalizando en septiembre hasta diciembre hace el retroceso para ir a buscar ese precio imán, ese precio de apertura anual. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que ir a hacer en este momento? Es poder ir a tu activo y también marcar ese precio de apertura y saber que si ahorita estamos en octubre, en septiembre, vamos a poder empezar a identificar, bueno, ya llegó el precio de apertura, no ha llegado el precio de apertura, ya va a finalizar el año, ¿qué está haciendo el mercado? Normalmente suele llegar a ese precio de apertura o hacer ese retroceso. Si tú sabes cómo identificar el contexto y la fase por la cual está atravesando el mercado, va a ser mucho más fácil para ti poder saber y proyectar hacia dónde va a ir el mercado. Un ejemplo es que si yo ya sé que el mercado hizo la fase de manipulación de la semana, fácilmente voy a ir a favor de ese movimiento, de esos impulsos que sé que ya está en la fase impulsiva. O si por el contrario ya vemos que está finalizando la semana y vemos que llegó a una zona de alta probabilidad de reversión, vamos a entrar en contra de esa tendencia para poder buscar la reversión que normalmente hace el ciclo de mercado. Entonces, para tener en cuenta, primero, identifica el precio de apertura del activo que tú estás analizando. Si estás analizando un ciclo semanal, vas a buscar el precio de apertura de esta semana. Debes de tener en cuenta que si la vela es alcista, el precio de apertura es en la parte de abajo del cuerpo de la vela. Y si por el contrario es una vela bajista, el precio de apertura es en la parte superior del cuerpo de la vela. Segundo, identifica la duración de las fases de ese ciclo de mercado según tu activo. Así vas a identificar que si es lunes, martes, miércoles u otro día, ¿qué es más probable que haga el mercado? Claro está que debes de también contemplar los niveles de reacción para poder identificar en dónde comprar y en dónde vender. Y tercero, apóyate de temporalidades un poco más grandes para saber hasta dónde puede llegar el mercado, teniendo en cuenta ciclos más grandes como lo pueden ser mensuales o anuales. Y así saber si estamos finalizando el año, si va a continuar la tendencia o por el contrario va a ser la parte de corrección
de vida de ese ciclo anual o mensual. Ahora es tu turno de ir a hacer la tarea de hacer backtesting con esta herramienta, identificando 1, la estructura del mercado y 2, identificando el ciclo de vida del activo en específico que tú estás operando. Igual, si tienes alguna duda, déjamela saber en comentarios. Yo te voy a estar resolviendo todas las preguntas que tengas sobre trading, economía y finanzas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas tomado todas las notas necesarias para poder aplicar este concepto dentro de tu operativa y poder mejorar a la hora de poder proyectar y anticiparte dentro del mercado. Recuerda que en este canal estamos para ayudarte a ser rentable como trader. Y lo más importante, mantente en mejora constante y continua como todo un Kaizen trader. Así que es todo por hoy. Gracias por conectarte, suscríbete y activa las campanitas de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.